2:13 de 1 de Corintios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando, del griego subkrino, que en el Nuevo Testamento solo aparece aquí en 2 de Corintios 10:12, donde se ha traducido comparar. En la LXX, subkrino tiene el significado de interpretar. Aparece en versículos del Antiguo Testamento. En el lenguaje clásico la palabra significaba comparar, interpretar, combinar. Su significado en los papiros no parece concordar con el de este pasaje, pues en estos significa decidir, especialmente en asuntos judiciales. La interpretación de este pasaje depende, en primer lugar, del significado que se dé a subkrino y, en segundo lugar, del género que se le asigne a la palabra pneumatikois, que se traduce lo espiritual. En la forma en que se encuentra pneumatikois, podría ser masculino o neutro. Si es masculino, se refiere a personas espirituales o quizá a palabras espirituales. Si es neutro, se refiere a cosas espirituales. La ambigüedad del término pneumatikois, junto con los diversos significados que pueden corresponder con subkrino, hacen posible varias traducciones. 1. Combinando verdades espirituales con palabras espirituales. 2. Interpretando cosas espirituales por palabras espirituales. 3. Interpretando cosas espirituales por hombres espirituales. 4. Comparando cosas espirituales con lo espiritual, es decir, la revelación espiritual dada antes. 5. Revistiendo el contenido espiritual con formas espirituales, es decir, forjadas por el Espíritu. Esta pluralidad de interpretaciones se refleja en las diversas traducciones de este pasaje en la mayoría de las versiones castellanas. La Reina Valera A, Cio de San Miguel y Torres Amat, las más antiguas, concuerdan palabras por palabra con la RVR, pero en otras versiones se lee explicando cosas espirituales con palabras. La cursiva indica que ese vocablo no está en el texto original espirituales. VM. Acomodando palabras espirituales a cosas espirituales. Versión hispanoamericana. Adaptando a los espirituales las enseñanzas espirituales. NC. Interpretando las, en cursiva, enseñanzas espirituales para, otra vez cursiva, hombres espirituales. Straubinger. Juntando lo espiritual a lo espiritual. Ausejo. Expresando doctrinas espirituales en términos espirituales. Nieto. Adaptando lo espiritual a lo espiritual. BC. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. Dios llega al hombre, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Biblia de Jerusalén. No se puede determinar cuál de estas interpretaciones se destaca más en el pensamiento de Pablo. Todas concuerdan con el contexto e implican una significativa verdad espiritual. Okay. El versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, discernir espiritualmente.
El hombre no puede sin ayuda espiritual captar una verdad espiritual. 15. El espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La primera parte, 16, de este versículo es una cita de Isaías 40:13. El que no ha sido regenerado no puede entender las acciones divinas, por lo tanto no está en condiciones de enseñar al hombre espiritual que está bajo la instrucción del Espíritu Santo. Los que son espirituales tienen consigo al Espíritu Santo que les enseña las cosas profundas de Dios. Okay. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.